Muchas gracias. Quiero realmente agradecer la oportunidad de este diálogo con las comisiones dictaminadoras en la Cámara de Diputados de la iniciativa de reforma constitucional que busca conformar la Guardia Nacional en el país. Espero que realmente este momento, este espacio sirva para la reflexión y que realmente se tomen en cuenta los puntos de vista que vamos a expresar en torno de esta iniciativa, los que aquí participamos, y que esto no termine siendo un mero ejercicio de trámite, o mucho menos un ejercicio de simulación en términos del proceso legislativo. En ello confiamos y depositamos nuestra esperanza en que este momento pueda ser un momento de oportunidad para juntos construir la mejor estrategia constitucional y legal para enfrentar, como en efecto se ha dicho, la crisis, la emergencia de seguridad pública que vive el país. En mi caso debo empezar por señalar que primero como legislador federal y luego como gobernador del estado de Chihuahua me he opuesto a los 3 intentos de militarizar la seguridad pública en nuestro país. Me opuse como presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de los Diputados al proyecto de militarización de la seguridad pública de Felipe Calderón. Me opuse y controvertí constitucionalmente en la Corte la Ley de Seguridad Interior promulgada por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y por supuesto me opongo a la iniciativa presentada en sus términos por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo hago bajo los mismos argumentos, bajo la misma convicción y consistencia. El modelo no es entregar en la desesperación el control de la seguridad pública a las Fuerzas Armadas desde el estatus constitucional. Porque ese es, diría yo, el principal problema de esta iniciativa de reforma constitucional. Institucionalizar el modelo militar de atención a la seguridad pública en México. Si la Ley de Seguridad Interior fue un error porque en los hechos perpetuaba lo temporal al quitar los incentivos para construir una policía civil fuerte, la Guardia Nacional en la Constitución, pero sobre todo subordinada a la Secretaría de la Defensa Nacional, es un error más grave que los intentos de Calderón y de Peña Nieto por militarizar la seguridad pública de México. Se acaba de publicar en la revista Nexos un extraordinario estudio de Víctor Manuel Sánchez Valdés. Es un estudioso, es un investigador del CIDE, es investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad pública, que ha producido una investigación muy oportuna para este momento. Se llama Seguridad Pública en el Mundo. ¿Quién está al mando? Y lo que este investigador nos refiere es que la tendencia global hacia contar con mandos civiles en los cuerpos de seguridad pública es muy clara. 75% de los países tienen mando completamente civil o predominantemente civil. En ese contexto es importante señalar que el modelo por el cual está optando el gobierno federal en México es pasar a un mando civil, de un mando civil a un mando militar. En el mundo, analizados 200 países del tipo de mando de las corporaciones de policía,
el 67% es civil, el 8% es predominantemente civil, el 8.5% es concurrente, el 16.5% es predominantemente militar. Aquí se conforma el 100%. Son 4 categorías las que se analizan aquí. Es decir, lo que se está proponiendo es transitar de la primera a la 4ª categoría, la que el mundo está dejando atrás, que tiene que ver con romper además una tradición constitucional mexicana de preeminencia, de primacía de lo civil sobre lo militar. El mando militar, la subordinación de la Guardia Civil al mando militar es el principal error de esta iniciativa que debe ser corregida. La Guardia Civil per se no es una mala figura. Puede ser un mecanismo que funcione si con todo y instrucción militar, con todo y formación militar, reclutamiento militar, los integrantes de la Guardia Civil, una vez que lo sean, dejan de ser militares y se convierten en Guardia Civil, pero se subordinan a un mando civil. ¿Para qué creó el gobierno de la República una Secretaría de Seguridad Pública? ¿Para qué desincorporó de la Secretaría de Gobernación y creó una nueva Secretaría de Seguridad Pública? ¿Para que esta nueva Secretaría de Seguridad Pública no tuviera policía? En ninguna parte del mundo hay secretario de seguridad sin mando sobre la policía. Es otra figura. Es un coordinador de planeación. Es un secretario técnico. Puede serlo del gabinete de seguridad. Pero secretario de seguridad en sí mismo no lo es. Es una contradicción con la principal reforma orgánica propiciada por el nuevo gobierno de la República en términos de su nueva Secretaría de Seguridad. Esta reforma va a contrapelo de la tendencia en el mundo en materia de promoción, defensa y garantía de los derechos humanos, porque está acreditado en la experiencia mexicana e internacional que esa formación, la militar, no sirve a las funciones de seguridad pública, porque esa formación prevalece a la hora del operativo, de la contingencia, del ejercicio de la función. Y va a contrapelo de los derechos humanos, no solo por las opiniones que destacados organismos internacionales han dado en esta materia. No solo me refiero a Human Rights Watch, no solo me refiero a Amnistía Internacional, sino a los organismos internacionales de los que México ha suscrito tratados, convenios, de los que ha reconocido su jurisdicción, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que han señalado la necesidad de que estos organismos estén en manos civiles, pero también va a contrapelo de las recomendaciones expresas que nuestro país como Estado mexicano tiene en violaciones a los derechos humanos. Pero va también a contrapelo del federalismo. Esta reforma constitucional invade la soberanía de los estados. Pretende concederle a la Guardia Nacional la persecución y la investigación de los delitos del fuero común, incluso la posibilidad, sin criterio o procedimiento alguno, eliminar, sustituir o reemplazar a las policías estatales o municipales. En eso es con mucho peor a la intentona de 2011 y a la iniciativa presentada por el presidente Calderón en aquella reforma a la Ley de Seguridad Interior que pretendía un procedimiento extraordinario para determinar la existencia de un riesgo a la seguridad interior, y es peor en ese tema a la Ley de Seguridad Interior promulgada por Peña Nieto y cancelada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo creo que ustedes no estarán luchando en términos reales por o tener el primer lugar, diría yo, el dudoso honor
del primer lugar en términos de regresión legislativa en materia federalista. Nosotros tenemos un memorándum específico para convencer a estas comisiones legislativas de que con cambios fundamentales esta reforma puede transitar. No mando civil, no mando militar, mando civil a la Guardia Nacional. Una transferencia completa y absoluta de los miembros de la Policía Militar y Naval a la Guardia Civil y, por supuesto, la cancelación de esos transitorios en los que incluso se amenaza a las entidades federativas con quitarles participaciones en materia de seguridad pública si no acreditan la profesionalización y la reestructura de los cuerpos policíacos locales. El país necesita urgentemente un consenso en materia de seguridad pública y combate a la delincuencia organizada. Necesitamos ser capaces de construir una estrategia constitucional y legal acorde al tamaño de la crisis. A nadie le sirve un proyecto como este que de entrada vulnera facultades de los estados, genera enormes dudas, inquietudes y preocupaciones en materia de derechos humanos y además coloca en una relevancia constitucional la operación de la seguridad pública en las Fuerzas Armadas. Cuando uno discute estos casos, no es ahora la excepción, siempre se traduce que quien se opone a la participación permanente de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública es que se opone a las Fuerzas Armadas y se quiere traducir como una crítica a la labor, al auxilio indiscutible, reconocible de nuestras Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. Con esos riesgos que yo ya he jugado con dos anteriores presidentes de la República, con la misma convicción y la misma consistencia, vengo a decirles que este es el modelo exactamente equivocado que no hay que aprobar. Espero que se corrija la minuta desde Chihuahua. Esperamos que el Congreso de la Unión haga su tarea. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quisiera empezar por señalar que no estoy de acuerdo con lo señalado por el diputado Gómez, porque aquí nadie ha pedido que se quede igual las cosas, al contrario. Yo creo que el componente de mando militar a la Guardia Nacional deja exactamente en el mismo escenario el atender la seguridad pública en el país. Yo no he cambiado de opinión en este tema. Cuando estaba el gobierno panista de Felipe Calderón, yo diferí en esta Cámara, impugné el dictamen. No cambio conforme el presidente en turno, mi opinión. Ha sido invariable en el tema de la militarización del país. ¿Por qué? No per se, en términos de que las Fuerzas Armadas representen una violación sistemática de derechos humanos, eso no hemos dicho tampoco. Es que esa formación, esa disciplina, esa capacidad, esa capacitación no está destinada a las tareas de seguridad pública, que requiere otra formación, que requiere otra capacitación, que requiere en el contacto con la población una estrategia distinta. Las Fuerzas Armadas están formadas, instruidas, capacitadas para el combate al pie de guerra, y ello ha generado en el país resoluciones como la que acaba de señalar el senador Mancera, una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del operativo Chihuahua, Operación Conjunta Chihuahua en el 2008, en donde se señala la intervención precisamente de Fuerzas Armadas. Y eso es lo que también hemos arriesgado a las Fuerzas Armadas. Lo que hemos hecho es someterlas al desprestigio, a la desnaturalización de su función. Yo me he opuesto a la militarización del país, a esta pretendida forma de llevar a la ley o ahora a la Constitución
al ejército como responsable de la seguridad pública. A eso me he opuesto, porque es falso lo que aquí se ha dicho, que las policías han tenido que enfrentar en los últimos 12 años el problema. Es todo lo contrario, tenemos 12 años de presencia militar en las calles. Tenemos 12 años de operativos conjuntos en las entidades federativas en donde se le ha dado un sinnúmero de recursos al ejército, a las Fuerzas Armadas. Evaluemos esos 12 años de intervención de Fuerzas Armadas con relación a los índices de violencia, con relación a los índices delictivos. Pero no solamente ahora también habrá un incremento considerable de recursos públicos. Y no solo eso, yo estoy preocupado, señoras y señores diputados, senadoras, senadores, por esta nueva primacía de lo militar hasta en la construcción de infraestructura, ya no solamente de carácter militar o aeroportuario, sino incluso que se le destinen a las Fuerzas Armadas recursos para la construcción de carreteras o de caminos o de puentes. Se rompe una tradición constitucional muy delicada, que es la primacía de lo civil sobre lo militar. Y ese es un riesgo político que jamás pensé que pudiera venir en este momento de cambio político del país. Entonces no es cierto que nosotros estamos aquí defendiendo el statu quo, al contrario, estamos buscando una estrategia distinta. Y tampoco es cierto que nos oponemos a la Guardia. Eso no dije aquí. Es muy importante señalarlo. Guardia sí, militar no. Guardia Nacional sí, pero no con mando militar. Yo dije, el error fundamental de este dictamen es concederle un mando militar. ¿Para qué crearon la Secretaría de Seguridad Pública? ¿En qué momento se arrepintió el presidente de hacer secretario de Seguridad Pública a Alfonso Durazo? Yo esa noticia la recibí con enorme gusto y esperanza, por la formación, por la capacidad de Alfonso, por su destreza en el manejo de estas cuestiones. Y de repente, eso que estaba planteado pasa a ser el secretario de Defensa. O sea, va a ser secretario de Defensa y secretario de Seguridad Pública el general secretario. Pues es el peor modelo. Eso no es cierto que cambia las cosas. No se trata aquí de descalificarnos y de decir, y vamos a ir hasta donde sea porque tenemos 30 millones de votos y te callas. No, la pluralidad del país es mucho más que 30 millones. El problema es esa autosuficiencia con la que a veces se habla, esa especie de superioridad moral, ¿no? Y ahora vamos a hacer hasta donde tope y háganle como quieran. Así no se arregla el problema, por lo menos de la seguridad pública en México. Si alguna reforma requiere consenso en la pluralidad, es esta. Este es el principal reto que tiene el Estado mexicano. No es un asunto que deba resolver el presidente López Obrador en 30 minutos, en un mes o en un año. No lo va a poder hacer así. Sigue siendo un reto porque es un gran acumulado de muchos años. Es un acumulado de omisiones, de deficiencias, es un acumulado de corrupción, de complicidades. No le vamos a poder exigir jamás que lo resuelva de la noche a la mañana. Lo que sí tenemos que exigirle es que lo resuelva en pluralidad, porque para eso no sirven solamente 30 millones de votos. Necesitamos el concurso de 130 millones de mexicanos, el esfuerzo de sociedad y gobierno, y empezar con una reforma que trata de engatusar, o la misma gata no más que revolcada, pues claro que se siente el engaño, la simulación. Con todo respeto, el problema fundamental de este dictamen es el mando militar. Regrésenselo a la Secretaría de Seguridad Pública. Eliminen la facultad en el 89 del presidente de la República para disponer de las policías estatales o regular las policías auxiliares de las entidades federativas. Eso ni siquiera en la iniciativa de Peña Nieto vino, hombre. Y no aprueben ninguna reforma constitucional en este tema si antes no ven el paquete completo de la legislación secundaria. Porque si cuando se habla de reforma constitucional nos hablan desde ese talante, imagínense lo que les va a pasar con la legislación secundaria. Muchas gracias.